El avión privado de Julian Pierce aterrizó en el aeropuerto Teterboro a las 3 de la tarde del 15 de septiembre. Yo estaba en el Hospital Universitario de La Paz, con las piernas abiertas y el cuerpo partiéndose en dos, empujando a su hijo hacia un mundo que aún no sabía lo cruel que podía ser. Pero él no lo sabía. Él estaba en Saint Part, bebiendo champán Dom Perignon con Chloe, esa rubia de mierda que se hacía llamar ejecutiva de cuentas cuando en realidad solo era una cazafortunas con las uñas acrílicas y el cerebro de una gamba. Ha sido un viaje increíble, cariño, dijo Julian mientras bajaba la escalerilla del jet, ajustándose las gafas de sol Cartier. La próxima vez te llevo. Vale, Chloe se rió, esa risa estúpida que sonaba como cristales rotos, y le dio un beso en la mejilla manchada de bronceador. Prometido, mi amor, pero ahora tienes que ir a ver a tu mujer, ¿no? Que debe estar a punto de reventar. Julian se encogió de hombros, metiendo las manos en los bolsillos de sus pantalones de lino blanco. Tenía el pelo revuelto por el viento del mar, la piel tostada, el aspecto de un hombre que ha pasado 2 semanas olvidándose de que existe una esposa embarazada esperándole en Madrid. Todavía le queda un mes. Según mi madre, las primerizas siempre se retrasan. No sabía ni siquiera la fecha del parto. No había ido a una sola ecografía. No había estado en ninguna clase de preparación al parto. Cuando le dije que estaba embarazada, puso los ojos en blanco y dijo, otra vez con historias. Caridad. Ya veremos si es mío. Eso fue hace 9 meses. 9 meses de silencio, de miradas torcidas de su madre Margarita, de noche sola en aquella mansión fría de La Moraleja mientras él viajaba por trabajo. Trabajo. Sí, claro. Como si yo no supiera que su agenda de trabajo incluía sesiones de masaje tailandés con su secretaria. Subió a su Aston Martin, dejó a Chloe en un piso de Salamanca que pagaba él, y condujo hasta la mansión familiar. Su madre le esperaba en la puerta, con ese vestido negro de viuda perpetua y el collar de perlas que había sido de su abuela, como si fuera la dueña de un cortijo andaluz y no la matriarca de una familia venida a más gracias a negocios turbios que nadie se atrevía a mencionar. Por fin llegas, hijo, dijo Margarita, secándose una lágrima falsa con un pañuelo de encaje. Han pasado cosas mientras estabas descansando. ¿Qué cosas?, preguntó Julian, entrando en el salón sin quitarse las gafas de sol. Caridad ha dado a luz. El silencio duró 3 segundos exactos. Luego Julian se rió. ¿Qué dices, mamá? Si faltaba un mes. Pues ha sido prematuro. Un niño, 3,5 kilos, sano como un roble. Nació el día 3. A las 8 de la mañana, Julian se quitó las gafas de sol lentamente, y por primera vez en todo el día, su rostro mostró algo parecido a la preocupación. ¿Y dónde está? En el centro de maternidad de la calle Velázquez. He ido ayer. Le he llevado el acuerdo de divorcio. ¿El qué? Margarita sonrió, esa sonrisa de hielo que yo conocía tan bien. Se sentó en el sofá de terciopelo azul, cruzó las piernas y encendió un cigarrillo, ignorando la mirada de reproche de su hijo. Mira, Julian, ya está bien de fingir. Te casaste con ella porque el padre de tu socio te obligó, porque era lo correcto después de lo que pasó en aquella fiesta, pero ninguno de los dos quería esto. Ella es una nadie, una huérfana que trabajaba de camarera, sin apellidos, sin dinero, sin nada. Nos ha dado un nieto, sí, y eso tiene valor, pero no necesitamos a la madre. Julian se pasó la mano por el pelo, claramente incómodo. Mamá, no podemos echarla así como así, es la madre de mi hijo. Claro que podemos. Le he ofrecido 500.000 euros, una fortuna para alguien como ella. A cambio, firma los papeles, renuncia a cualquier derecho sobre el niño y desaparece. ¿Y qué ha dicho ella? Margarita exhaló el humo lentamente, con una sonrisa de satisfacción. No ha dicho nada. Ha cogido el sobre, lo ha abierto, ha mirado los papeles, y se ha puesto a llorar. Literalmente, a llorar. Ni siquiera ha sido capaz de hablar. Joder, mamá, no me digas joder, Julian. Esto es lo mejor para todos. Para ti, para mí, para el niño. Esa mujer nunca ha sido de nuestra clase. Ahora, ve a verla. Dile que acepte el trato. Y tráeme a mi nieto. Julian suspiró, pero no discutió. Nunca discutía con su madre. Era incapaz. 35 años y seguía siendo el niño que necesitaba la aprobación de mamá para todo. Salió de la mansión sin decir una palabra más. Subió al coche y condujo hasta el centro de maternidad. Eran las 6 de la tarde cuando aparcó en la calle Velázquez, frente al edificio blanco de 3 plantas. Subió las escaleras de 2 en 2, sin esperar al ascensor. Llamó a la puerta de la habitación 203. Silencio. Volvió a llamar. Nada. Señor Pierce, dijo una enfermera que pasaba por el pasillo. Busca a la señora Caridad. Sí. ¿Dónde está?
La enfermera le miró con una expresión extraña, como si estuviera decidiendo si decirle la verdad o no. Se fue, señor, hace 2 semanas. ¿Cómo que se fue? El mismo día que nació el bebé, dio a luz por la mañana, y por la tarde, cuando terminó el periodo de observación, recogió sus cosas y se marchó. Nadie sabe a dónde fue. Julian sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Y el niño? Se lo llevó con ella. Señor, es su hijo. Es mi hijo también, gritó, golpeando la pared con el puño. La enfermera dio un paso atrás, asustada. Lo siento, señor, no sé nada más. Solo sé que dejó algo para usted en recepción. Un sobre. Julian bajó corriendo las escaleras, casi tropezando en el último tramo. Llegó a recepción, donde una secretaria le entregó un sobre de papel manila, cerrado con cinta adhesiva. Esto es para usted, señor Pierce. La señora Caridad dijo que era importante. Julian rasgó el sobre con manos temblorosas. Dentro había 2 cosas, una memoria USB negra y una carta escrita a mano en un folio doblado. Abrió la carta. Querido Julian, cuando leas esto, ya habré desaparecido. No intentes buscarme, no lo conseguirás. Has pasado 14 días en Saint Park con tu amante mientras yo estaba sola, pariendo a tu hijo en un hospital, sin nadie que me sostuviera la mano. Tu madre vino a verme, sí, pero no para ayudarme. Vino con un abogado y un cheque de 500.000 euros para comprar a mi hijo. Te odio. Odio a tu madre. Odio esta vida de mentiras en la que he vivido durante 3 años. Pero no voy a quedarme de brazos cruzados. En esa memoria USB hay grabaciones de todas las conversaciones que he tenido con tu madre en los últimos 6 meses, incluyendo la de ayer, cuando me ofreció dinero para que abandonara a mi hijo. También hay documentos financieros que he ido recopilando durante nuestro matrimonio, facturas de tus viajes de trabajo, transferencias a las cuentas de Chloe, correos electrónicos con tus socios sobre negocios que harían temblar a Hacienda. Tienes una semana para decidir. O me das el divorcio con todas las condiciones que yo pida, incluyendo la custodia exclusiva de nuestro hijo y una compensación económica justa, o hago públicos estos documentos. Veremos cómo le sienta a la respetable familia Pierce que el mundo sepa quiénes sois realmente. No soy la pobre huérfana que creíste conocer. Soy mucho más de lo que imaginas, y vas a descubrirlo muy pronto. Atentamente, Caridad. Julian leyó la carta 2 veces, luego una tercera. Sus manos temblaban tanto que el papel crujía entre sus dedos. ¿Está bien, señor?, preguntó la secretaria. Él no respondió. Salió del centro de maternidad como un autómata, subió al coche y se quedó mirando el USB durante varios minutos, sin atreverse a conectarlo al móvil. Finalmente, encendió el motor y condujo de vuelta a la mansión. Su madre le esperaba en el salón, con otro cigarrillo en la mano y una copa de vino blanco. ¿Y bien? ¿Dónde está el niño? Julian dejó caer el sobre la mesa de centro. Se ha ido, mamá. Los 2 han desaparecido. Margarita arrugó el ceño. ¿Cómo que han desaparecido? ¿A dónde iba a ir? No tiene a nadie, no tiene dinero, no tiene nada. Tenemos un problema, mamá, un problema muy gordo. Le tendió la carta. Margarita la leyó en silencio, y su rostro fue palideciendo a medida que avanzaba. Esta zorra, murmuró, apretando el papel entre los dedos. Esta maldita zorra nos ha estado grabando. ¿Es cierto lo que dice? ¿Le ofreciste dinero para que abandonara al niño? Margarita levantó la cabeza, desafiante. Claro que es cierto, y volvería a hacerlo. Esa mujer no merece ser la madre de un Pierce. Mamá, nos ha jodido. Si hace público eso, estamos perdidos. Papá tiene suficientes problemas con la investigación de Hacienda. Si además sale a la luz que hemos intentado comprar a la madre de mi hijo, cálmate, Julian. Es una amenaza de una nadie. No tiene recursos para llevar esto a ningún lado. No lo sabes. Dice que tiene documentos financieros, facturas, transferencias. ¿Qué coño has estado haciendo con las cuentas de la empresa? Margarita apagó el cigarrillo con furia. No seas ridículo. Todo está en orden. Mamá, he visto los correos. Sé lo de las cuentas en Suiza. Sé lo del soborno al concejal de urbanismo. Sé muchas cosas que preferiría no saber. El silencio se instaló entre ellos, pesado como una losa. Tenemos que encontrarla, dijo finalmente Margarita, antes de que haga alguna estupidez. ¿Y cómo? No sabemos a dónde ha ido. Contrata a un detective, al mejor. Y mientras tanto, revisa ese USB. Quiero saber exactamente qué tiene contra nosotros. Julian asintió, aunque en el fondo sabía que aquello era solo el principio, algo en la carta de Caridad, en el tono frío y calculador de sus palabras.
Le decía que no estaban ante una mujer desesperada dispuesta a aceptar migajas. Estaban ante alguien que había estado planeando esto durante mucho tiempo, alguien que no tenía intención de perdonar. Subió a su despacho, cerró la puerta con llave y conectó el USB a su ordenador portátil. Los archivos se desplegaron en la pantalla, docenas de grabaciones de audio, organizadas por fechas, y una carpeta con documentos escaneados. Abrió la primera grabación. La voz de su madre, clara y nítida, llenó la habitación. Mira, Caridad, sé sincera contigo misma. Mi hijo no te quiere, nunca te ha querido, te embarazaste en aquella fiesta porque estabas borracha y él también, y ahora pretendes que toda tu vida sea una puta película romántica. No lo es. Eres una criada con suerte que se ha colado en una familia que no es la suya, así que coge el dinero, firma los papeles y desaparece, por el bien de todos. Julian cerró los ojos. Conocía esa voz. La había escuchado toda su vida, pero nunca la había oído desde fuera, desde la perspectiva de alguien que no era su hijo, y sonaba horrible. Sonaba exactamente como la bruja que Caridad había dicho que era. Reprodujo otra grabación, y otra, cada una peor que la anterior. Amenazas, insultos, humillaciones, su madre llamando a Caridad puta, zorra, trepadora, ladrona, su madre diciéndole que el niño sería mejor sin ella, que la criarían como a un Pierce de verdad, que no necesitaban a una basura de barrio contaminando la sangre de la familia. Cuando terminó de escuchar todas las grabaciones, eran las 2 de la madrugada. Julian estaba sudando, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Cogió el teléfono y marcó el número de Caridad. Sonó varias veces, y cuando esperaba que saltara el buzón de voz, una voz femenina contestó. Sí, no era Caridad, era una voz grave, autoritaria, claramente de una mujer mayor. ¿Quién es?, preguntó Julian, confundido. ¿Es usted el señor Pierce?, dijo la voz. Sí. ¿Quién habla? Soy Elena, el ama de llaves de la residencia Montgomery. La señorita Caridad me ha pedido que le diga que no la busque más, y que disfrute del resto de su vida, porque va a ser muy corta. ¿Montgomery?, repitió Julian, sin entender. ¿Qué es Montgomery? La mujer colgó sin responder. Julian se quedó mirando el teléfono, con el nombre resonando en su cabeza. Montgomery. ¿Por qué le sonaba ese apellido? De repente, recordó. Montgomery. La familia Montgomery, una de las dinastías empresariales más poderosas de Europa, propietarios de una cadena de hoteles de lujo, de una flota de yates, de media docena de mansiones repartidas por el continente. Los Montgomery habían perdido a su hija pequeña hace 25 años. La niña había desaparecido durante unas vacaciones en Marbella, y nunca la habían encontrado. Se rumoreaba que el patriarca, William Montgomery, había gastado millones en su búsqueda, sin éxito. No podía ser que Caridad. Buscó en Google Montgomery hija desaparecida y las imágenes aparecieron en la pantalla. Fotos antiguas, de hace 25 años, de una niña de 3 años con coletas y una sonrisa traviesa, una niña que se parecía muchísimo a Caridad, demasiado. Julian dejó caer el teléfono sobre la mesa, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Caridad no era una huérfana cualquiera, Caridad era Carolina Montgomery, la heredera perdida de uno de los imperios más grandes de Europa, y acababa de darle una semana para decidir su futuro, pero lo peor estaba por venir. Lo peor era que, mientras él estaba en Saint Park bebiendo champán con su amante, Caridad había dado a luz a su hijo, y había desaparecido con toda la información que podía destruir a su familia. Y ahora, además, tenía detrás a los Montgomery, todo el poder, todo el dinero, toda la influencia que él y su madre habían despreciado en ella, estaba ahora en su contra. Julian se levantó de la silla, caminó hasta la ventana y miró el cielo nocturno de Madrid. ¿Qué has hecho, Caridad?, susurró para sí mismo. ¿Quién eres realmente? Pero en el fondo, ya conocía la respuesta. Era la mujer a la que había humillado, engañado, abandonado, y ahora, esa mujer había vuelto para cobrarse todo lo que le debían, con intereses, y con la fuerza de un imperio a sus espaldas. La guerra acababa de comenzar. 3 días después de enviar aquella carta, yo estaba sentada en el salón principal de la residencia Montgomery, en Westchester County, Nueva York. Frente a mí, una chimenea de piedra natural ardía con fuerza, iluminando los retratos al óleo de generaciones de mi familia que colgaban de las paredes, hombres y mujeres con la misma mirada intensa que yo veía cada mañana en el espejo. Mi hermano Nathan estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos,
observando el jardín inglés que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Tenía 38 años, el pelo castaño claro peinado hacia atrás, y una cicatriz fina que le cruzaba la ceja izquierda, recuerdo de un accidente de equitación cuando éramos niños. «Llevas 3 días sin dormir bien», dijo sin volverse, «lo noto en tu forma de respirar». «No necesito dormir», respondí, acunando a mi hijo en brazos. «Necesito respuestas». Nathan se giró lentamente y me miró con esos ojos grises que había heredado de nuestro padre, ojos que veían más allá de las palabras. «Papá quiere verte, está en la biblioteca, ya sé lo que va a decirme, que tenga paciencia, que todo llega a su debido tiempo, que la venganza es un plato que se sirve frío». «No», dijo Nathan, acercándose, «quiere decirte algo que debería haberte dicho hace 25 años». Apreté a mi hijo contra mi pecho. Mateo, así le había llamado, Mateo Montgomery. No Pierce, nunca Pierce. Ese apellido manchado no tocaría a mi hijo. «Voy ahora». Me levanté del sillón Luis XV y crucé el salón con paso firme. La mansión era enorme, laberíntica, llena de pasillos alfombrados y lámparas de araña que tintineaban con cada corriente de aire, pero yo ya conocía cada rincón, cada cuadro, cada libro de la biblioteca, como si hubiera estado aquí antes, quizás, en algún lugar profundo de mi memoria. Así era. La biblioteca ocupaba toda la planta baja del ala este. Estanterías de roble macizo cubrían las paredes de suelo a techo, cargadas de volúmenes encuadernados en piel que olían a siglos de historia. Mi padre, William Montgomery, estaba sentado tras una mesa de caoba, con las manos entrelazadas sobre la superficie pulida. Tenía 67 años, el pelo completamente blanco, y unos ojos azules que habían visto demasiado, pero cuando me vio entrar, aquellos ojos se iluminaron con una ternura que me desarmó. «Carolina», dijo, y su voz tembló ligeramente. «Siéntate, por favor». «Me llamo Caridad», corregí, sentándome frente a él. «Todavía no estoy lista para ser Carolina». Él asintió, comprendiendo. Nathan entró detrás de mí y se apoyó contra la estantería, cruzando los brazos. «He estado pensando mucho estos días», comenzó mi padre. «Desde que Nathan te encontró, no he podido dormir, no por la emoción, sino por el remordimiento». «¿Remordimiento? Nunca te contamos toda la verdad sobre tu desaparición. Dijimos que fue un secuestro, que te perdimos durante unas vacaciones en Marbella, que unos desconocidos te robaron, pero no fue así». Sentí un nudo en el estómago. «Entonces, ¿cómo fue?». Mi padre cerró los ojos un momento, como si reuniera fuerzas. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. «Fue tu tía Isabel, mi hermana». El nombre cayó como una bomba en la habitación. Isabel Montgomery, la hermana menor de mi padre. Siempre la había considerado una figura lejana, casi mítica, de la que nadie hablaba en la familia. «Isabel te raptó cuando tenías 3 años», continuó mi padre, con la voz quebrada. «No por dinero, no por venganza, lo hizo porque estaba celosa, celosa de que yo hubiera heredado el imperio, celosa de que tú fueras la heredera, celosa de que nuestra madre te quisiera más que a ella». «¿Y qué pasó con ella?», pregunté, sintiendo que las piezas empezaban a encajar en mi mente. «Desapareció, huyó con otra identidad, te cambió el nombre, te dejó en un orfanato de Madrid, y luego se suicidó. Dejó una carta confesándolo todo, pero no la encontramos hasta 5 años después. Para entonces, habíamos perdido tu rastro». «¿Sabéis quién me adoptó?». «Nadie, no te adoptaron. Te criaste en el orfanato hasta los 18 años. Luego te fuiste a trabajar a Madrid, donde conociste a Julian Pierce, y el resto es historia», dije con amargura. Mi padre se levantó de la silla, rodeó la mesa y se arrodilló frente a mí, tomó mis manos entre las suyas. «Lo siento, Carolina, lo siento por no haberte encontrado antes, lo siento por no haber protegido tu infancia, lo siento por todo lo que has sufrido». Miré sus manos, arrugadas, manchadas de la edad, y sentí algo que no había sentido en años. «Seguridad». «No fue culpa tuya», dije, «fue culpa de Isabel, y de Julian, y de su maldita madre». «Pero puedo arreglarlo», dijo mi padre, con determinación. «Puedo darte todo lo que te quitaron, el apellido, la fortuna, el poder, y puedo ayudarte a destruir a los Pierce». «No quiero tu ayuda para destruirlos», respondí, soltando sus manos. «Quiero hacerlo yo misma». Nathan soltó una risa breve desde la estantería. «Es igual que tú, papá, testaruda como una mula». Mi padre sonrió, una sonrisa triste pero orgullosa. «Entonces, ¿qué plan tienes?». Me levanté, comencé a pasear por la biblioteca, sintiendo el peso de los libros, de la historia, de todo lo que había perdido y estaba recuperando. Primero,
cambiar el nombre de mi hijo, Mateo Montgomery. No será un Pierce, nunca será un Pierce. Hecho, dijo mi padre. Mañana mismo lo registramos. Segundo, quiero acceso a toda la información financiera de Pierce Corporation, cuentas, inversiones, socios, deudas, todo. Nathan te dará acceso a nuestro equipo de analistas. Tendrás todo lo que necesites. Tercero, dije, deteniéndome frente a la chimenea, quiero que me enseñes a ser una Montgomery, quiero aprenderlo todo sobre esta familia, sobre este imperio, sobre cómo manejar el poder. Mi padre se levantó lentamente, con una sonrisa que no le había visto antes, una sonrisa de satisfacción, de orgullo. Eso, Carolina, será un placer. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Me mudé oficialmente a la mansión, ocupé una suite en el ala este con vistas al jardín, y comencé mi entrenamiento. Mi padre me enseñó los entresijos del Imperio Montgomery, los hoteles, las inversiones inmobiliarias, las participaciones en empresas tecnológicas, los contactos políticos. Nathan me presentó a los abogados, a los contables, a los miembros del consejo de administración, pero lo más importante fue lo que aprendí sobre los Pierce. Nathan me entregó un dossier de más de 200 páginas con información detallada sobre la familia de Julian. Su padre, Robert Pierce, estaba siendo investigado por la agencia tributaria por evasión fiscal. Su madre, Margarita, había estado implicada en un escándalo de sobornos a funcionarios municipales años atrás, aunque nunca la habían procesado. ¿Y Julian? Julian era un incompetente que vivía de las rentas, que había llevado la empresa casi a la quiebra con sus malas decisiones, y que mantenía a Chloe con el dinero que su madre le daba para gastos de representación. Son más vulnerables de lo que crees, dijo Nathan una noche, mientras cenábamos en el comedor principal. La empresa está endeudada hasta las cejas. Si alguien comprara suficiente porcentaje de acciones, podría tomar el control. ¿Cuánto necesitaríamos? Un 35%. Actualmente, la familia Pierce controla el 48%. El resto está disperso entre pequeños accionistas. ¿Podemos comprar ese 35%? Nathan sonrió, esa sonrisa peligrosa que había perfeccionado en los consejos de administración. Podemos comprar el 51% si queremos, pero prefiero hacerlo de forma discreta, a través de testaferros, sociedades pantalla, para que no sepan quién está detrás hasta que sea demasiado tarde. Hazlo, dije, y mientras tanto, quiero enviarle otro regalo a Julian. ¿Qué tipo de regalo? Saqué mi teléfono y le mostré un video que había encontrado en las redes sociales de Chloe. Era de hacía 3 meses, grabado en una fiesta en Ibiza. Chloe aparecía bailando con un hombre que no era Julian, besándolo, tocándolo de forma que no dejaba lugar a dudas. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó Nathan, sorprendido. Chloe es una idiota. Publicó las fotos en una cuenta privada de Instagram, pero no sabía que yo tenía acceso a ella. Julian le pagaba el piso, la ropa, los viajes. Y ella le pagaba con cuernos. ¿Vas a enviárselo? No, todavía no. Primero quiero que sufra un poco más, que piense que puede recuperar el control, y luego, cuando esté en lo más alto, le arrancaré la alfombra de debajo de los pies. Nathan me miró largo rato, y en sus ojos vi algo que no había visto antes. Respeto. Eres una Montgomery de verdad, Carolina, sangre de nuestra sangre. Lo sé, respondí. Solo tardé 25 años en descubrirlo. Aquella noche, después de cenar, subí a la habitación de Mateo, la niñera, una mujer mayor llamada Rosa que había trabajado para los Montgomery durante décadas. Estaba meciendo la cuna. Se ha dormido hace una hora. Señorita, dijo Rosa, es un niño tranquilo, come bien, duerme bien, será fuerte. Me acerqué a la cuna y observé a mi hijo. Tenía los ojos cerrados, los puños apretados, la respiración suave y regular. Era perfecto, era mío, y jamás permitiría que nadie le hiciera daño. Gracias, Rosa. Puede irse a descansar. Cuando la niñera salió, me senté junto a la cuna y acaricié la mejilla de Mateo con la punta de los dedos. No sabes lo afortunado que eres, susurré. No sabes que podrías haber crecido en esa familia de monstruos, pero no va a pasar. Vas a crecer aquí, en esta casa, con tu apellido verdadero. Vas a ser un Montgomery, y vas a ser feliz. El bebé se movió ligeramente, pero no se despertó. Te prometo, Mateo, que tu padre va a pagar por todo, por cada lágrima que derramé, por cada noche que pasé sola, por cada insulto de esa bruja de Margarita, y cuando termine, cuando no les quede nada, entonces podremos empezar de verdad. Me incliné y besé su frente. Duerme, mi niño, mamá está aquí, y mamá nunca, nunca te va a abandonar. Pasaron 3 semanas más.
3 semanas de entrenamiento, de aprendizaje, de planificación. Mi padre me presentó a los principales accionistas de Montgomery Group, me explicó los entresijos de los consejos de administración, me enseñó a leer balances y estados financieros. Y mientras tanto, Nathan ejecutaba el plan. Compró acciones de Pierce Corporation a través de 7 sociedades diferentes, con sede en Luxemburgo, Panamá y las Islas Caimán. Ninguna de ellas llevaba el nombre Montgomery, ninguna de ellas podía rastrearse hasta nosotros. Para finales de octubre, controlábamos el 28% de las acciones. Necesitamos 7 puntos más, dijo Nathan una tarde. En su despacho, hay un accionista importante, un tal Alfonso Rivas, que posee el 12%. Es un viejo amigo de Robert Pierce, pero está pasando por dificultades económicas. Podría estar dispuesto a vender. ¿Cuánto quiere? 10 millones. Pero no quiere tratar directamente con nosotros. Prefiere un intermediario. Consigue a alguien de confianza. Y haz la oferta mañana. Nathan asintió, pero antes de que pudiera responder, su teléfono vibró, miró la pantalla y frunció el ceño. Hablando del rey de Roma, murmuró, ¿quién es? Julian Pierce. Está llamando a la línea principal de la mansión. Sentí que la sangre me hervía, pero mantuve la calma. No contestes. Déjame a mí. Tomé el teléfono de su escritorio, pulsé el botón de responder y lo llevé a mi oído. Sí, hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Julian, insegura, casi suplicante. Caridad, soy Carolina Montgomery, corregí, con voz fría. Caridad murió el día que diste a luz a su hijo en un hospital mientras tú estabas de vacaciones. Por favor, necesito hablar contigo. Necesito verte. ¿Para qué? ¿Para pedirme perdón? ¿Para ofrecerme más dinero? ¿Para intentar comprar a mi hijo otra vez? No, no es eso. He visto las grabaciones. He visto lo que mi madre te hizo. Y lo siento mucho. ¿Lo sientes? Reí, pero era una risa amarga, sin humor. ¿Ahora lo sientes? Después de 3 años de humillaciones, de desprecios, de engaños, después de dejarme sola en un hospital mientras te follabas a tu amante en una playa, no sabía que estabas de parto. Mi madre me dijo que faltaba un mes. Tu madre te mintió, como miente siempre, pero tú elegiste creerla, elegiste no preocuparte por mí, elegiste tratarme como si fuera invisible. Silencio. Podía oír su respiración agitada al otro lado de la línea. Dame una oportunidad, dijo finalmente. Una oportunidad para arreglar las cosas. Ya te di una oportunidad. Te di una semana para aceptar mis condiciones. Y no lo hiciste. Necesito más tiempo. Necesito hablar con mi madre, con mis abogados. No necesitas nada, Julian, porque dentro de muy poco, no vas a tener nada, ni empresa, ni dinero, ni amante, nada. ¿Qué quieres decir? Colgué sin responder. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré a Nathan, que me observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Ha sido duro, dijo, pero necesario. No ha sido duro, respondí. Ha sido fácil, más fácil de lo que imaginaba. ¿Por qué? Porque cuando le oí la voz, cuando le oí suplicar, me di cuenta de algo. No le tengo miedo, no le respeto, no le amo, no siento absolutamente nada por él. Es un extraño que me hizo daño, pero al que ya he perdonado en mi corazón. ¿Le has perdonado? Perdonar no significa olvidar, significa soltar el peso que llevas dentro, y yo he soltado el peso. Ahora solo quiero justicia. Nathan asintió lentamente. Entonces, ¿cuándo empezamos la siguiente fase? Mañana, dije, levantándome. Mañana enviamos el primer regalo a la prensa. Salí del despacho y caminé hacia la habitación de Mateo. En el camino, pasé junto a un espejo antiguo que colgaba en el pasillo. Me detuve y me miré. La mujer que veía reflejada no era la misma que había llegado a esta casa hacía un mes. Aquella mujer tenía ojeras, el pelo sin brillo, la mirada apagada. Esta nueva mujer tenía los ojos brillantes, la piel radiante, la postura erguida. Era Carolina Montgomery, y estaba lista para la batalla. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, el programa Espejo Público de Antena 3 emitió un reportaje especial. En él, se reproducían fragmentos de las grabaciones que había hecho de Margarita Pierce, las conversaciones en las que me insultaba, me amenazaba, me ofrecía dinero para que abandonara a mi hijo. El revuelo fue inmediato, las redes sociales explotaron, los periódicos digitales titularon, La suegra del año, Margarita Pierce intenta comprar a su nieto. Los programas del Corazón dedicaron horas de debate al tema. La familia Pierce se convirtió en el blanco de todas las críticas. Julian llamó 7 veces aquel día. No contesté ninguna.
Margarita intentó contactar con mi padre, pero Nathan le bloqueó el acceso. Robert Pierce, el patriarca, sufrió un pequeño infarto al ver las noticias y tuvo que ser ingresado en el Hospital Ruber Internacional. Primer golpe, dijo Nathan, mientras cenábamos. Directo a la mandíbula. No ha sido un golpe, respondí, sonriendo. Ha sido un masaje. Lo bueno está por llegar. ¿Qué tienes preparado? Saqué una carpeta de debajo de la mesa y la deslicé hacia él. Los documentos fiscales de Pierce Corporation, los que demuestran que han estado evadiendo impuestos durante años, los que van a enviar a Robert Pierce a la cárcel. Nathan abrió la carpeta y silbó al ver las cifras. ¿Cómo conseguiste esto? Chloe es una idiota, pero tiene sus usos. Dejó su ordenador portátil abierto una noche que fui a buscar a Julian a su piso. Tuve tiempo de copiar todo lo que necesitaba. Eso es ilegal. Todo es ilegal cuando se trata de sobrevivir. Nathan, y yo he sobrevivido. Ahora voy a ganar. Cerró la carpeta y me miró con una sonrisa que no le había visto antes. ¿Sabes? Cuando papá me pidió que te buscara, pensé que iba a encontrar a una mujer rota. Necesitaba de protección. Encontré a una guerrera. No soy una guerrera, dije, levantando mi copa de vino. Soy una Montgomery, y los Montgomery no nos rendimos nunca. Brindamos. Y en ese brindis, sellé el destino de la familia Pierce. No sabían lo que les esperaba, pero yo sí, y estaba deseando ver sus caras cuando todo se derrumbara. El escándalo de las grabaciones tardó exactamente 48 horas en llegar a todos los rincones de España. Los titulares de los periódicos eran devastadores. La suegra de acero. Margarita Pierce intentó comprar a su nieto por 500.000 euros. Exclusiva. Las conversaciones que destrozan a una de las familias más poderosas de Madrid. Julian Pierce, el marido que se fue de vacaciones mientras su mujer paría sola. Yo estaba sentada en el despacho de Nathan, con las piernas cruzadas y una taza de té verde en las manos, viendo cómo el telediario de la noche repetía una y otra vez los fragmentos más jugosos de las grabaciones. La voz de Margarita, crispada, venenosa, llenaba la habitación. Eres una basura de barrio, Caridad. Mi hijo se casó contigo por pena, porque te habías encaprichado de él en aquella fiesta y no parabas de perseguirle, y ahora encima te quedas embarazada. ¡Qué casualidad! Nathan silbó desde el otro lado de la mesa. Madre mía, qué mujer. Parece un personaje de serie de televisión. Es peor, respondí, sin apartar la vista de la pantalla. Mucho peor. Lo que no sale en esas grabaciones son las veces que me empujó contra la pared, las veces que me escupió, las veces que me dijo que ojalá me muriera en el parto. Nathan apagó la televisión con el mando a distancia y me miró fijamente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no quería que me vieras como una víctima. Ya he sido víctima durante 3 años. Ahora soy otra cosa. ¿El qué? La persona que va a hacer que se arrepientan de haber nacido. Nathan sonrió, pero era una sonrisa tensa, preocupada. Se levantó de la silla, rodeó la mesa y se sentó en el sillón frente a mí, inclinándose hacia adelante con las manos juntas. Carolina, tenemos que hablar de algo importante. Dime, he recibido una llamada de los abogados de Julian. ¿Quieren negociar? ¿Negociar? Reí, pero sin alegría. ¿Qué pueden negociar? No tienen nada que ofrecerme. Tienen algo que quizá quieras considerar. Julian está dispuesto a firmar el divorcio inmediato, a renunciar a la custodia de Mateo y a pagarte una compensación de 2 millones de euros. A cambio, quieres que retires las grabaciones de Internet y que firmes un acuerdo de confidencialidad. 2 millones de euros. 2 millones por 3 años de infierno, por un parto en soledad, por las noches llorando en la bañera mientras Julian estaba en la cama de otra mujer. No, dije, con voz firme, no acepto. Carolina, 2 millones no es una cantidad desdeñable. Podrías. No quiero su dinero. Nathan, quiero verlo sufrir. Quiero que Julian sepa lo que se siente al perderlo todo. Quiero que Margarita se pudra en una celda. Quiero que toda la maldita familia Pierce se derrumbe como un castillo de naipes. Nathan asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces pasamos a la siguiente fase. Sí, envía los documentos fiscales a la agencia tributaria. Y asegúrate de que lleguen también a El País y a La Vanguardia. Va a ser una masacre. Esa es la idea. 3 días después, el jueves por la mañana, el periódico El País publicó en portada un artículo titulado Pierce Corporation, el imperio construido sobre la evasión fiscal. El reportaje, firmado por una periodista de investigación llamada Marta Solís, detallaba con pelos y señales cómo la familia Pierce había estado utilizando cuentas en Suiza, sociedades pantalla en Panamá y facturas falsas para ocultar más de 15 millones de euros a Hacienda. Las pruebas eran irrefutables. Documentos bancarios,
correos electrónicos internos, extractos de cuentas, todo estaba ahí, negro sobre blanco. A las 11 de la mañana, las acciones de Pierce Corporation habían caído un 23% en bolsa. A las 2 de la tarde, la Fiscalía Anticorrupción anunciaba la apertura de una investigación formal. A las 6 de la tarde, Robert Pierce, el patriarca, era arrestado en su domicilio de La Moraleja mientras los periodistas grababan su salida esposado. Yo vi todo desde el salón de la mansión Montgomery, con Mateo dormido en mis brazos y una copa de champán en la mano. Salud, papá Pierce, murmuré, alzando la copa hacia la pantalla. Que la prisión te siente bien. Mi padre entró en ese momento, con un ejemplar del País bajo el brazo y una expresión que no sabía si era de orgullo o de preocupación. Has movido ficha rápido, dijo, sentándose a mi lado. No podía esperar más. Cuanto antes empiece la limpieza, antes podremos reconstruir. Sabes que esto no va a quedar así, ¿verdad? Los Pierce tienen amigos, contactos, gente que les debe favores. Van a contraatacar. Que lo intenten. Tengo más munición de la que imaginan. Mi padre me miró largamente, con esos ojos azules que habían visto tantas batallas. ¿Qué más tienes? Saqué mi teléfono, abrí una carpeta de fotos y se lo mostré. Eran imágenes de Chloe, la amante de Julian, en diversas situaciones comprometedoras, besándose con otros hombres en fiestas, en discotecas, incluso en la cama de un hotel de lujo en Marbella. ¿Cómo conseguiste esto? Contraté a un detective privado antes de dar a luz. Sabía que Julian no iba a cambiar. Sabía que tarde o temprano necesitaría pruebas. Durante 6 meses, ese detective siguió a Chloe a todas partes. Y ella, la muy idiota, no se molestó en ser discreta. Mi padre soltó una carcajada genuina que no le había oído en años. Dios mío, Carolina, eres terrorífica. Aprendí de la mejor, dije, guiñándole un ojo, de mi padre. No, hija, no aprendiste de mí, esto lo llevas en la sangre. El viernes siguiente, la revista Hola publicó un reportaje especial con las fotos de Chloe. El titular era demoledor. La amante de Julian Pierce le era infiel con múltiples hombres mientras él abandonaba a su mujer embarazada. Las redes sociales estallaron. Los memes, los comentarios, los videos satíricos se multiplicaron por miles. Chloe se convirtió en trending topic en Twitter durante todo el fin de semana. Su cuenta de Instagram fue invadida por comentarios de odio. Perdió varios contratos publicitarios que tenía con marcas de cosméticos. Y Julian, según me contó Nathan, se encerró en su casa y no salió en 3 días. Está destrozado, dijo Nathan, mientras cenábamos el domingo, literalmente destrozado. No solo ha perdido a su amante, sino que encima ha descubierto que ella le ponía los cuernos desde el principio. Bien, respondí, cortando un trozo de solomillo, que sufra, que sepa lo que se siente al ser traicionado por alguien en quien confías. ¿No sientes ni un poco de lástima? ¿Lástima? Levanté la vista del plato. ¿Lástima por el hombre que me dejó sola en un hospital mientras él se emborrachaba en una playa? ¿Lástima por el hombre que permitió que su madre me humillara durante 3 años? ¿Lástima por el hombre que nunca, ni una sola vez, me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, si era feliz? Nathan guardó silencio. No, Nathan, no siento lástima, siento hambre de venganza, y todavía no estoy saciada. El lunes por la mañana, recibí una llamada inesperada. Era Julian. Había conseguido mi número a través de un contacto común, un abogado que había trabajado para ambas familias. Caridad, por favor, no cuelgues, dijo, con voz ronca, como si hubiera estado llorando. Necesito hablar contigo. No tenemos nada que hablar, Julian. Sí, tenemos. Tengo que verte, tengo que explicarte, explicarme que eres un imbécil, que tu madre es una psicópata, que tu amante es una puta. Todo eso ya lo sé. Por favor, su voz se quebró. Por favor, Caridad, una última vez. Déjame verte, déjame pedirte perdón en persona. ¿Dónde? En el Café de la Luz, en Malasaña, esta tarde a las 5. Está bien, iré, pero no esperes que te perdone. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono un momento, sintiendo el pulso acelerado, las manos ligeramente temblorosas. No era miedo, era anticipación. A las 5 menos cuarto, llegué al Café de la Luz. Llevaba un vestido azul marino, tacones altos, el pelo suelto y una expresión de hielo en el rostro. Julian ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo, con una taza de café frío delante y las manos entrelazadas sobre la mesa. Parecía 10 años mayor que la última vez que lo había visto. Tenía ojeras profundas, la barba sin afeitar, la camisa arrugada, sus ojos,
antes arrogantes y seguros, ahora tenían un brillo de derrota. Gracias por venir, dijo, levantándose cuando me acerqué. No me des las gracias. Solo he venido para decirte en persona lo que ya te he dicho por teléfono. Me senté frente a él, sin aceptar su invitación a sentarme a su lado. Pedí un agua mineral al camarero y esperé a que se fuera para hablar. Julian, no sé qué esperas conseguir con esta reunión. Tu empresa está siendo investigada. Tu padre está en la cárcel. Tu amante te ha puesto los cuernos. Y tu madre es la mujer más odiada de España. No tengo nada que ofrecerte. No quiero que me ofrezcas nada. Quiero pedirte perdón. El perdón no sirve de nada si no va acompañado de acciones. Entonces, ¿qué acciones quieres? Dímelas y las haré. Lo miré fijamente, buscando en sus ojos algún rastro del hombre que había conocido, pero solo encontré a un extraño, un desconocido que compartía el apellido de mi hijo y nada más. Quiero que desaparezcas, Julian. Quiero que tú y tu familia os vayáis de mi vida para siempre. Quiero que firmes los papeles del divorcio, que renuncies a cualquier derecho sobre Mateo, y que te marches de España. ¿Y qué pasará con la empresa? La empresa ya no es tuya. Dentro de unos días, Montgomery Group comprará las acciones suficientes para tomar el control. Tu padre irá a la cárcel, tu madre se quedará sin nada, y tú tendrás que empezar de cero. Julian cerró los ojos, como si las palabras le golpearan físicamente. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruirnos por completo? No es lo que quiero, es lo que os merecéis, Caridad. Yo, abrió los ojos y me miró con una expresión que no le había visto antes. Sinceridad. Yo nunca quise hacerte daño, simplemente, no sabía querer. Mi madre me crió para ser un hombre frío, incapaz de sentir, pero contigo fue diferente. Contigo, al principio, sentí algo real. Ah, sí, levanté una ceja. ¿Y por eso te fuiste de vacaciones con otra mujer mientras yo paría a tu hijo? Fui un cobarde, lo sé, pero no sabía cómo enfrentarme a la situación, no sabía cómo ser padre, cómo ser marido, y en lugar de aprender, huiste durante 3 años, Julian, no solo durante 2 semanas, lo sé, y me arrepiento cada día. El arrepentimiento no devuelve el tiempo perdido, no borra las lágrimas, no cura las heridas. Julian bajó la cabeza, y vi que sus hombros temblaban ligeramente. Estaba llorando. Por primera vez en los 3 años que llevaba conociéndole, lo veía llorar. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó, con la voz rota. Algo, cualquier cosa, para demostrarte que puedo cambiar. No, Julian, no hay nada. Me levanté, dejé un billete de 20 euros sobre la mesa para pagar mi agua, y me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me volví. Una última cosa. Mateo se llama Mateo Montgomery, no Pierce, nunca Pierce, y nunca, jamás, vas a conocerle. Esa es tu condena. Salí del café sin mirar atrás, pero mientras caminaba hacia el coche que me esperaba, sentí algo que no esperaba, una punzada en el pecho, una pequeña duda que se colaba en mi determinación. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Merecía Julian realmente todo este castigo? Sacudí la cabeza, apartando esos pensamientos. No. Merecía cada segundo de sufrimiento, y yo iba a asegurarme de que así fuera. Durante las 2 semanas siguientes, la presión sobre los Pierce no hizo más que aumentar. La agencia tributaria congeló todas sus cuentas corporativas. El Consejo de Administración de Pierce Corporation, presionado por los accionistas minoritarios, destituyó a Julian como CEO. Robert Pierce permanecía en prisión preventiva, a la espera de juicio, y entonces llegó el golpe final. El viernes 15 de noviembre, Montgomery Group emitió un comunicado de prensa anunciando la adquisición del 35% de las acciones de Pierce Corporation. La operación, valorada en 42 millones de euros, convertía a los Montgomery en el mayor accionista individual de la compañía. El comunicado incluía una declaración mía, la primera que hacía pública desde mi desaparición, como nueva presidenta del Consejo de Administración de Pierce Corporation. Mi objetivo es reestructurar la empresa, devolverla a la senda de la legalidad y garantizar que los errores del pasado no se repitan. La familia Pierce ha demostrado no estar capacitada para gestionar una compañía de esta envergadura. Es hora de un cambio. La noticia cayó como una bomba. Los medios de comunicación se volvieron locos. La venganza de Caridad. La mujer abandonada se convierte en la dueña del imperio Pierce, tituló El Mundo, de la humillación al poder. La historia de Carolina Montgomery, escribió ABC, pero lo mejor estaba por llegar. 3 días después del anuncio, recibí una visita inesperada en la mansión Montgomery. Era Margarita Pierce. Llegó sola, sin abogados, sin escoltas.
vestida con un traje negro que la hacía parecer aún más pálida y demacrada de lo habitual. «Dile a tu señora que Margarita Pierce quiere verla», le dijo al mayordomo, con esa arrogancia que ni siquiera la ruina había conseguido eliminar. Yo estaba en el salón de té, leyendo un informe financiero, cuando el mayordomo me anunció su presencia. Durante un momento, consideré la posibilidad de no recibirla, dejarla esperando en la puerta como ella me había hecho esperar tantas veces, pero luego pensé que ver su cara de derrota sería demasiado gratificante como para perdérmelo. «Hazla pasar», dije, cerrando el informe. Margarita entró en el salón con paso inseguro, muy diferente a la mujer altiva que había conocido. Sus ojos recorrieron la habitación, tomando nota de los muebles antiguos, los cuadros valiosos, la elegancia discreta de la decoración. «Así que esto es lo que escondías», dijo, con amargura. «Una mansión, una fortuna, un apellido ilustre, y yo pensando que eras una pobre huérfana. Siéntate, Margarita, aunque no pienses quedarte mucho tiempo». Ella obedeció, sentándose en el borde del sillón, como si temiera ensuciarlo. «He venido a pedirte clemencia», dijo, sin rodeos. «Robert está en la cárcel. Julian está destrozado. La empresa se nos ha ido de las manos. No nos queda nada. ¿Y crees que merecéis clemencia? No lo sé, pero te pido que pienses en Julian, pienses en el padre de tu hijo. El padre de mi hijo es un donante de esperma. Nada más. Julian nunca ha sido un padre, nunca ha sido un marido, nunca ha sido nada para mí excepto una fuente de dolor». Margarita apretó los labios, conteniendo las ganas de replicar. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó. «¿Qué más puedes quitarnos? Ya lo has destruido todo». «No he destruido nada. Vosotros lo habéis destruido todo con vuestra arrogancia, vuestra codicia, vuestra falta de humanidad. Yo solo he puesto el espejo delante de vosotros para que vierais lo que realmente sois». «Entonces, ¿esto es el final? ¿Nos dejas morir en la miseria?». Me levanté, caminé hacia la ventana y miré el jardín. Las hojas de los árboles empezaban a caer, anunciando la llegada del invierno. «No, Margarita, esto no es el final, es el principio de una nueva vida para mí, para mi hijo, para mi familia, y vosotros, los Pierce, seréis solo una nota al pie en la historia, un recuerdo desagradable que pronto olvidaré». «Eres cruel», dijo Margarita, con voz temblorosa, «más cruel de lo que nunca fui yo». «No soy cruel, soy justa, y hay una gran diferencia». Margarita se levantó, tambaleándose ligeramente, sin decir una palabra más. Se giró y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. «¿Sabes una cosa, Caridad?», dijo, sin volverse. «Julian siempre supo que eras especial, desde el primer día, pero nunca se atrevió a admitirlo porque sabía que no estaba a tu altura. Y tenía razón, no lo estaba». Salió sin esperar respuesta. Me quedé sola en el salón, con sus palabras resonando en mi cabeza. «Julian siempre supo que eras especial». ¿Era eso cierto? ¿O era solo un intento desesperado de una madre por salvar a su hijo? No importaba. Ya era demasiado tarde para los hubiera y los podría haber sido. El pasado estaba escrito, el futuro, en cambio, era mío para moldearlo. Esa noche, subí a la habitación de Mateo y lo encontré despierto, mirando el móvil musical que colgaba sobre su cuna con sus ojitos curiosos. «Hola, mi niño», susurré, sentándome a su lado. «Hoy ha sido un día importante. Tu abuela paterna ha venido a visitarme». «Bueno, no a visitarme, a suplicarme, y yo he sido fuerte, ¿sabes? No he cedido, no he mostrado debilidad». Mateo balbuceó algo, agitando los bracitos. «¿Sabes qué he aprendido hoy? He aprendido que el perdón no es para los demás, es para uno mismo, y yo todavía no estoy lista para perdonar, pero tampoco quiero vivir envenenada por el odio, quiero vivir en paz, y para eso, necesito cerrar este capítulo». Acaricié su mejilla suavemente. «Pronto, muy pronto, todo habrá terminado, y entonces podremos empezar de verdad, tú y yo, solos contra el mundo, pero con los Montgomery a nuestro lado». Mateo sonrió, una sonrisa sin dientes, pura e inocente, y en ese momento, supe que todo el dolor, toda la lucha, todo el esfuerzo, había valido la pena, por él, siempre por él. Al día siguiente, recibí una llamada de los abogados de Julian. Aceptaba todas mis condiciones, firmaría el divorcio inmediato, renunciaría a la custodia de Mateo, y se comprometería a no contactarme nunca más. A cambio, yo retiraría las denuncias penales contra su madre y facilitaría que su padre recibiera un trato favorable en el juicio. «Acepto», dije, sin dudar. «Decida Julian que puede firmar los papeles mañana en la notaría. Yo estaré allí». «Muy bien»,
Señora Montgomery, se lo comunicaremos. Colgué y me quedé mirando el teléfono un largo rato. Sentía algo parecido a la paz, aunque mezclado con una tristeza profunda que no sabía explicar. Había ganado la batalla, pero la guerra me había dejado cicatrices que nunca sanarían del todo. Sin embargo, como decía mi padre, las cicatrices son recuerdos de que hemos sobrevivido, y yo había sobrevivido, más fuerte, más sabia, más poderosa que nunca. Carolina Montgomery había llegado para quedarse, y el mundo, incluidos los Pierce, tendría que acostumbrarse a ello. El notario levantó la vista del documento y me miró directamente a los ojos. Señora Montgomery, confirma que esta es su voluntad. ¿Renuncia a cualquier tipo de compensación económica adicional por parte del señor Pierce? Confirmo, respondí, sin apartar la mirada. Julian estaba sentado al otro lado de la mesa, con las manos apoyadas sobre la superficie de madera, los nudillos blancos de la tensión. Llevaba un traje oscuro que le quedaba grande, como si hubiera perdido peso en las últimas semanas. Tenía el pelo más largo de lo habitual, despeinado, y una sombra de barba que no lograba ocultar las ojeras profundas que le cruzaban el rostro. Julian, ¿confirma usted que acepta las condiciones establecidas en este acuerdo?, preguntó el notario. Sí, dijo, con voz apenas audible. Firmen aquí, por favor. Julian cogió el bolígrafo con mano temblorosa. Vi cómo trazaba su nombre sobre la línea de puntos. Letra temblorosa, insegura, muy diferente a la caligrafía firme y arrogante que había visto en los cheques que me daba para la compra. Cuando terminó, me pasó el bolígrafo. Mis dedos rozaron los suyos durante una fracción de segundo. Noté que su piel estaba fría, húmeda. Retiré la mano rápidamente, como si hubiera tocado algo repugnante. Firmé con decisión. Carolina Montgomery. Trazo firme, seguro, definitivo. En virtud de este acuerdo, continuó el notario, el señor Julian Pierce renuncia a cualquier derecho de custodia sobre el menor Mateo Montgomery. Acepta no contactar a la señora Montgomery ni a su hijo en ningún momento futuro, y cede cualquier reclamación sobre bienes adquiridos durante el matrimonio. A cambio, la señora Montgomery retirará las denuncias penales presentadas contra Margarita Pierce y se abstendrá de difundir cualquier información adicional que pudiera perjudicar a la familia Pierce. Correcto, dije. El notario cerró la carpeta y se levantó. Enhorabuena, señora Montgomery, el proceso ha concluido. Es libre. Julian se levantó también, tambaleándose ligeramente, me miró, y en sus ojos vi algo que no esperaba. No era odio, no era resentimiento, era tristeza. Una tristeza profunda, sincera, que le hacía parecer un niño perdido. Caridad, empezó. Carolina, le corregí. Me llamo Carolina. Carolina, repitió, como si probara el nombre en su boca. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Las cosas son como son, Julian. No hay vuelta atrás. Lo sé, pero quería decirte, quería que supieras que, no necesito saber nada más. Vete, Julian. Vete y no vuelvas. Él asintió lentamente. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Cuida de Mateo, dijo, sin volverse. Cuida de nuestro hijo. Es mi hijo, respondí, solo mío. Salió sin añadir nada más. La puerta se cerró tras él con un clic suave. Definitivo. Me quedé sentada un momento, mirando el documento firmado. Había terminado. Legalmente, emocionalmente, definitivamente. Julian Pierce ya no existía para mí. Pero la venganza no había hecho más que empezar. 2 días después, Nathan entró en mi despacho con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Tengo una sorpresa para ti, dijo, dejando caer una carpeta sobre mi mesa. Alguien quiere verte. ¿Quién? Victoria Lawson. Levanté la vista, sorprendida. Victoria Lawson era la exprometida de Julian, una mujer de la alta sociedad madrileña, hija de un banquero británico afincado en España, que había estado comprometida con Julian antes de que yo apareciera. Según los rumores, Julian la había dejado plantada en el altar después de que ella descubriera sus infidelidades y le montara un escándalo en la iglesia. ¿Qué quiere? No me lo ha dicho. Solo ha dicho que tiene información que te interesa y que quiere reunirse contigo. ¿Dónde? En el club de campo. Esta tarde a las 4. Dile que iré. A las 4 en punto. Llegué al club de campo de La Moraleja. Victoria me esperaba en la terraza del restaurante, con una copa de vino blanco en la mano y unas gafas de sol que ocultaban sus ojos. Era una mujer imponente, alta, rubia, con una elegancia natural que no necesitaba ostentación. Llevaba un traje de chaqueta blanco, perfectamente planchado, y un collar de perlas que debía costar más de lo que yo había ganado en toda mi vida trabajando de camarera. Carolina, dijo, levantándose cuando me acerqué,
Gracias por venir, Victoria. He oído hablar mucho de ti, y yo de ti. Siéntate, por favor. Pedí un agua mineral y esperé a que el camarero se alejara para hablar. Dime qué quieres. Victoria sonrió, una sonrisa fría, calculadora, directa. Me gusta. Bien, te diré por qué he pedido esta reunión. Quiero unirme a tu causa. ¿Mi causa? No finjas conmigo, Carolina. Sé lo que estás haciendo. Sé que has destruido a los Pierce. Sé que has humillado a Julian, arruinado a su padre y dejado a Margarita sin nada. Y quiero ayudarte a terminar el trabajo. ¿Por qué? Victoria se quitó las gafas de sol y me miró fijamente. Sus ojos eran de un color verde intenso, casi hipnótico, porque Julian me prometió matrimonio, me engañó, me humilló delante de toda mi familia y luego me dejó por una camarera. Bueno, por ti, pero en aquel momento eras una camarera, no sabía que eras una Montgomery. Eso no es culpa mía, lo sé, pero quiero vengarme, y tú eres el instrumento perfecto para hacerlo. ¿Qué información tienes? Victoria sacó un sobre de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. Aquí dentro hay documentos que demuestran que Robert Pierce sobornó a un juez para encubrir un accidente de tráfico en el que murió una persona. Fue hace 15 años. El caso se archivó, pero el juez en cuestión, un tal Emilio Castro, acaba de ser arrestado por corrupción, y está dispuesto a cantar a cambio de una reducción de condena. Abrí el sobre y revisé los documentos. Eran copias de transferencias bancarias, correos electrónicos, actas judiciales. Todo apuntaba a que Robert Pierce había pagado 500.000 euros para que el caso desapareciera. Esto es oro puro, dije, levantando la vista. ¿Cómo lo conseguiste? Mi padre era socio del juez Castro. Cuando se enteró del arresto, me pasó la información. Sabía que yo tenía cuentas pendientes con los Pierce. ¿Y qué quieres a cambio? Nada. Solo quiero ver la cara de Julian cuando sepa que su padre no solo es un evasor fiscal, sino también un asesino encubridor. Guardé los documentos en mi bolso y asentí. Tienes un trato, Victoria. Bienvenida al equipo. Ella sonrió, y por primera vez, su sonrisa pareció genuina. ¿Sabes una cosa, Carolina? Creo que vamos a ser grandes amigas. No sé si amigas, respondí, pero desde luego, buenas aliadas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Con la información de Victoria, pudimos presionar al juez Castro para que testificara contra Robert Pierce. La noticia saltó a los medios. Robert Pierce, el empresario que intentó comprar la justicia. La opinión pública se volvió definitivamente en contra de los Pierce, pero el golpe más duro estaba reservado para Julian. Una tarde, Nathan entró en mi despacho con el teléfono en la mano y una expresión que no sabía definir. Tienes que ver esto, dijo, poniendo el móvil sobre la mesa. Era un video. En la pantalla se veía a Chloe, la amante de Julian, en la habitación de un hotel, pero no estaba sola. A su lado, en la cama, había un hombre, y ese hombre no era Julian, era el socio de Julian, un tal Fernando Aguirre, casado y con 2 hijos. ¿Cuándo se grabó esto? Pregunté. Hace 2 semanas, en el Hotel Ritz de Barcelona. Chloe y Fernando estuvieron juntos todo el fin de semana mientras Julian estaba en Madrid intentando salvar su empresa. ¿Cómo lo conseguiste? Un amigo periodista me lo pasó. Alguien lo grabó y lo vendió a la prensa, pero he conseguido que lo retengan hasta que tú decidas qué hacer con él. Miré el video una y otra vez. Veía a Chloe riendo, besando a Fernando, haciéndole cosas que ni siquiera yo me atrevía a imaginar, y pensé en Julian, en cómo se sentiría al descubrir que la mujer por la que me había abandonado, la mujer por la que había sacrificado su matrimonio y su familia, le estaba siendo infiel con su propio socio. Envíalo, dije, con voz firme. Envíalo a todos los medios. ¿Estás segura? Esto va a destrozar a Julian. Esa es la idea. El video se publicó un viernes por la noche, en el programa Sálvame de Telecinco. El impacto fue inmediato. Las redes sociales explotaron. Chloe se convirtió en trending topic mundial. Su cuenta de Instagram fue hackeada. Recibió amenazas de muerte. Tuvo que mudarse de su piso y refugiarse en casa de sus padres en Valencia. Pero lo más interesante fue la reacción de Julian. Según me contó Nathan, cuando Julian vio el video, no gritó, no rompió nada, no se enfureció, simplemente se quedó mirando la pantalla, en silencio, durante varios minutos. Luego se levantó, fue al baño y vomitó. Después, cogió el coche y condujo hasta la casa de Chloe en Valencia. Llamó al timbre. Cuando ella abrió la puerta, él no dijo nada, solo le tendió el teléfono con el video reproduciéndose. Chloe palideció. Julian, ¿yo puedo explicarlo? No hace falta, dijo él, con una calma que asustaba. Ya está todo explicado, por favor. Fue un error, una noche tonta.
no significó nada, y Fernando, también fue una noche tonta, ¿y los otros? ¿Todos fueron noches tontas? Chloe rompió a llorar. Te quiero, Julian, de verdad te quiero. No me quieres, me utilizas, como has utilizado a todos los hombres que han pasado por tu vida. ¿Eso no es cierto? Cállate, la interrumpió Julian, y por primera vez, su voz tembló. Cállate, no quiero oír tu voz nunca más. Dio media vuelta y se fue. Chloe se quedó en la puerta, llorando, llamándole, pero él no se volvió. Esa misma noche, Julian se presentó en la mansión Montgomery. Eran las 11 de la noche cuando el mayordomo me anunció su presencia. Yo estaba en el salón de lectura, con un libro en las manos y una taza de té caliente. ¿El señor Pierce? Pregunté, sorprendida. ¿A estas horas? Dice que es urgente, señora, que no se irá hasta que le reciba. Suspiré, cerré el libro y me levanté. Hazle pasar. Julian entró en el salón con paso vacilante. Estaba despeinado, con la camisa arrugada y los ojos enrojecidos. Olía a alcohol. ¿Estás borracho? Pregunté. Sí, respondió, sin vergüenza. Borracho perdido. Si has venido a montar un número, será mejor que te vayas. No he venido a montar un número. He venido a decirte que tenías razón. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre Chloe. Sobre mi madre. Sobre mí. Tenías razón en todo. Se dejó caer en un sillón, enterrando la cara entre las manos. He sido un imbécil, Caridad. Un imbécil integral. Te tuve a ti, una mujer increíble, inteligente, fuerte, y lo tiré todo por la borda por una rubia estúpida que se acostaba con mi socio a mis espaldas. Eso no es nuevo, Julian. Ya lo sabías. Lo sé, pero verlo con mis propios ojos, ha sido diferente. Levantó la cabeza y me miró. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Sabes qué es lo peor? Lo peor es que, en el fondo, siempre supe que Chloe no me quería. Siempre supe que estaba conmigo por el dinero, por el estatus, por las vacaciones, pero prefería creer la mentira antes que enfrentarme a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que la única mujer que me ha querido de verdad ha sido tú, y yo te pagué con desprecio. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Sus palabras me llegaban, sí, pero no lograban conmoverme. Era como si hablara de otra persona, de otra vida. Julian, ya es tarde para esto. Hemos firmado el divorcio. Has renunciado a Mateo. No hay vuelta atrás. Lo sé. No pido que vuelvas conmigo. Solo quería decírtelo. Quería que supieras que me he dado cuenta de lo que he perdido. ¿Y eso te hace sentir mejor? No, me hace sentir peor, porque sé que no hay manera de arreglarlo. Se levantó, tambaleándose ligeramente, y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió. Cuida de Mateo, dijo, con voz rota. Cuida de nuestro hijo. Siempre lo haré. Salió, y yo me quedé sola, mirando la puerta cerrada, sintiendo algo que no esperaba. No era lástima, no era alegría, era vacío. Había ganado, había destruido a los Pierce, había vengado cada humillación, cada lágrima, cada noche de soledad, pero en lugar de sentir satisfacción, sentía un hueco en el pecho que no sabía cómo llenar. Esa noche, subí a la habitación de Mateo y me senté junto a su cuna. Estaba dormido, con el puño cerrado junto a la mejilla, respirando suavemente. ¿Sabes una cosa, hijo? Susurré. Tu padre ha venido hoy. Estaba borracho, destrozado, arrepentido, y yo no he sentido nada, absolutamente nada. Acaricié su mejilla con la punta de los dedos. ¿Eso me convierte en una mala persona? ¿No sentir nada ante el sufrimiento de otro ser humano? Mateo se movió ligeramente, pero no se despertó. No lo sé. Supongo que el tiempo lo dirá, pero lo que sí sé es que no voy a permitir que nadie nos haga daño nunca más, ni a ti ni a mí. Somos Montgomery, y los Montgomery no se rinden. Me incliné y besé su frente. Duerme, mi niño. Mañana será otro día, y sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. A la mañana siguiente, Nathan me esperaba en el desayuno con una noticia que cambió todo. Ha pasado algo, dijo, con el rostro serio. Algo que no esperaba. Dime. Chloe ha desaparecido. ¿Cómo que ha desaparecido? Anoche, después de la visita de Julian a Valencia, Chloe cogió su coche y se fue. Nadie sabe a dónde, pero esta mañana, su madre ha encontrado esto en su habitación. Nathan me tendió una carta. Estaba escrita a mano, con letra temblorosa. Mamá, lo siento por todo. Sé que he hecho cosas malas, que he herido a mucha gente, que he sido una mala persona, pero no puedo más. La presión es demasiado. Todos me odian, todos me señalan.
No puedo salir a la calle sin que me insulten. Me voy. No sé a dónde, pero me voy. Necesito desaparecer. Empezar de cero. Intentar ser mejor persona. No me busquéis. No me encontréis. Dejadme ir. Os quiero. Chloe, ¿crees que? Empecé. No lo sé, me interrumpió Nathan. Puede que se haya ido voluntariamente. Puede que haya hecho una tontería. Pero lo cierto es que ha desaparecido. ¿Y qué quiere que haga yo? Nada. Solo quería que lo supieras. Por si acaso. Guardé la carta en el bolsillo y me quedé mirando el jardín a través de la ventana. Chloe había desaparecido. La mujer que me había robado a mi marido, que había disfrutado de las vacaciones que yo merecía, que se había reído de mí a mis espaldas, había desaparecido, y yo no sentía nada, ni alegría, ni tristeza, ni satisfacción, nada. ¿Estás bien?, preguntó Nathan. Sí, respondí, estoy bien. Solo necesito tiempo para procesar todo esto. Entiendo, pero hay algo que tengo claro. Esto no ha terminado. Todavía queda lo más importante. ¿El qué? La rueda de prensa. El anuncio público. Quiero que todo el mundo sepa quién soy, qué he hecho y por qué lo he hecho. ¿Estás segura? Una vez que lo hagas público, no hay vuelta atrás. No quiero vuelta atrás. Quiero mirar adelante. Y para eso, necesito cerrar este capítulo de una vez por todas. Nathan asintió. Prepararé todo para la semana que viene. Convocaré a los medios. Gracias, Nathan. No sé qué haría sin ti. No tienes que hacer nada sin mí. Somos familia, y la familia está para apoyarse. Sonreí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que las cosas iban a salir bien. La rueda de prensa se celebró el jueves siguiente, en el salón de actos del Hotel Ritz de Madrid. Frente a mí, más de 100 periodistas esperaban con cámaras y micrófonos preparados. Detrás de mí, Nathan y mi padre me apoyaban en silencio. Me levanté, me ajusté el micrófono en la solapa y miré fijamente a las cámaras. Buenos días, soy Carolina Montgomery, hija de William Montgomery y heredera del grupo Montgomery, pero hasta hace unas semanas, era conocida como Caridad, la esposa abandonada de Julian Pierce. Un murmullo recorrió la sala. He convocado esta rueda de prensa para contar mi historia, mi verdadera historia, la historia de una mujer que fue humillada, engañada y abandonada por la familia Pierce, pero también la historia de una mujer que descubrió sus raíces, que recuperó su identidad y que decidió luchar por lo que era suyo. Durante los siguientes 40 minutos, relaté todo: mi matrimonio con Julian, el maltrato psicológico de Margarita, las infidelidades, el parto en soledad, la oferta de compra de mi hijo, mi desaparición, mi reencuentro con los Montgomery, y mi plan para recuperar el control de mi vida. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos. Señora Montgomery, preguntó una periodista, ¿qué mensaje le gustaría enviar a Julian Pierce? Lo pensé un momento, luego sonreí, que espero que haya aprendido la lección, y que deseo que sea feliz, aunque sea lejos de mí y de mi hijo. Otra periodista levantó la mano. ¿Cree posible el perdón? El perdón es posible, respondí, pero no es necesario. Yo ya he perdonado, no por ellos, sino por mí, para poder seguir adelante. ¿Y qué planes tiene para el futuro? Reconstruir Pierce Corporation, convertirla en una empresa ética y transparente, criar a mi hijo, Mateo, en un ambiente de amor y respeto, y, sobre todo, disfrutar de la vida que me fue arrebatada durante 25 años. La rueda de prensa terminó entre aplausos y flashes. Mientras salía del salón, Nathan me puso una mano en el hombro. Lo has hecho genial, gracias, pero todavía queda una cosa. ¿El qué? Julian está fuera, quiere verte, suspiré. No esperaba ese encuentro, pero sabía que era inevitable. Dile que pase. Julian entró en la habitación contigua donde me había retirado. Iba bien vestido, afeitado, con el pelo recogido. Parecía más sereno que la última vez que lo vi. Carolina, dijo, con voz calmada, he visto la rueda de prensa. Ya, quería decirte que me alegro por ti, de verdad, te mereces ser feliz. Gracias. Y quería pedirte una cosa, solo una. Dime, ¿puedo ver a Mateo? Una sola vez. No quiero intervenir en su vida, no quiero reclamar nada, solo quiero ver su cara una vez, saber que existe. Lo miré largamente, busqué en sus ojos algún rastro de engaño, de manipulación, pero solo encontré sinceridad. Está bien, dije, una vez, mañana, a las 10 de la mañana, en la mansión, pero con una condición, la que sea. No le digas que eres su padre. No todavía, cuando sea mayor. Si quieres saberlo, ya decidirá, pero ahora, solo eres un amigo de la familia. ¿Entendido? Entendido.
asintió, dio media vuelta y salió. Me quedé sola, mirando la puerta cerrada, preguntándome si estaba tomando la decisión correcta, pero en el fondo, sabía que sí, porque el perdón no era para él, era para mí, y para Mateo. A las 10 menos cuarto de la mañana siguiente, yo estaba en el salón principal de la mansión Montgomery, con Mateo en brazos, mirando por la ventana como un coche negro se detenía en la entrada. Julian bajó del vehículo solo, sin escolta, sin abogados, sin su madre. Llevaba un traje azul marino, sencillo pero elegante, y sujetaba un pequeño oso de peluche marrón contra su pecho. Nathan se acercó a mí desde la puerta. ¿Segura que quieres hacer esto? No, respondí, sin apartar la vista de la ventana, pero es necesario. ¿Para qué? Para cerrar el círculo, para que Julian vea lo que ha perdido, y para que yo vea que ya no me afecta. Nathan puso una mano sobre mi hombro. Estaré cerca por si necesitas algo. Gracias. El mayordomo abrió la puerta y Julian entró. Sus ojos recorrieron el salón rápidamente, tomando nota de los cuadros, los muebles, la chimenea encendida, pero cuando su mirada se posó en mí, en Mateo dormido en mis brazos, se detuvo por completo. Carolina, dijo, con voz apenas un susurro. Julian, pasa, siéntate. Él avanzó lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. Se sentó en el borde del sillón, con el oso de peluche apretado entre las manos, sin atreverse a mirarme directamente. Gracias por permitirme esto, dijo. No sabes lo que significa para mí. Siéntate correctamente, Julian. No estoy haciendo esto por ti, lo hago por mí, y por Mateo. Asintió, tragando saliva. ¿Puedo tenerle? Lo dudé un momento, pero luego, con cuidado, me acerqué a él y deposité a Mateo en sus brazos. Julian sostuvo a nuestro hijo como si fuera de cristal. Sus manos temblaban ligeramente mientras acariciaba la mejilla del bebé con la punta de los dedos. Es igual que tú, dijo, con la voz quebrada. Tiene tus ojos, tu nariz, tu boca, tiene los míos. Sí, no tiene nada de ti. Julian no respondió, simplemente se quedó mirando a Mateo, con una expresión que no le había visto nunca. No era tristeza, no era alegría, era algo más profundo, más complejo. Era el reconocimiento de todo lo que había perdido. Lo siento, dijo, sin levantar la vista. Lo siento por no haber estado ahí. Lo siento por no haber sido el hombre que merecías. Lo siento por no haber sido el padre que este niño necesita. Las disculpas no cambian el pasado, Julian. Lo sé, pero quería decírtelo. Quería que lo supieras. Mateo se movió ligeramente, abrió los ojos y miró a Julian con esa mirada curiosa e inocente de los recién nacidos. Julian sonrió, una sonrisa triste, mojada por las lágrimas que empezaban a brotar de sus ojos. Hola, Mateo, susurró. Soy un amigo de tu madre, y he venido a conocerte. El bebé balbuceó algo, agitando los bracitos. Julian rió, una risa entrecortada por el llanto. Eres precioso, eres lo más bonito que he visto en mi vida. Me quedé observando la escena, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía procesar. Por un lado, veía a un hombre roto, arrepentido, que sostenía a su hijo por primera y última vez. Por otro, veía al mismo hombre que me había abandonado, que me había humillado, que había permitido que su madre me pisoteara. Julian, dije, con voz firme, es hora de que te vayas. Él asintió, pero no hizo ademán de moverse. Siguió mirando a Mateo, acariciando su mejilla, memorizando cada rasgo de su rostro. ¿Volveré a verle?, preguntó, sin levantar la vista. No lo sé. Depende de ti, de mí, de cómo te comportes, de si demuestras que has cambiado, de si eres capaz de respetar los límites que he establecido. Julian levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban enrojecidos, pero había en ellos una determinación que no le había visto antes. Cambiaré, dijo. Haré lo que sea necesario. Iré a terapia, dejaré el alcohol, me alejaré de mi madre, haré cualquier cosa para tener la oportunidad de conocer a mi hijo. No prometas lo que no puedes cumplir. No es una promesa, es un compromiso, contigo, con Mateo, conmigo mismo. Me acerqué, tomé a Mateo de sus brazos y lo sostuve contra mi pecho. Veremos, dije, el tiempo dirá si eres sincero. Julian se levantó, tambaleándose ligeramente, dejó el oso de peluche sobre la mesa y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió. Carolina, dijo, una última cosa. Dime, mi madre quiere verte, quiere pedirte perdón en persona. No necesito su perdón, no es por ti, es por ella. Necesita redimirse antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Tiene cáncer de páncreas.
Le quedan pocos meses de vida. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Margarita Pierce, la mujer que me había hecho la vida imposible, que me había insultado, humillado, amenazado, se estaba muriendo. ¿Desde cuándo lo sabe? Desde hace 2 semanas. No quiere tratamiento. Dice que ya ha vivido suficiente. ¿Y tú? ¿Cómo lo llevas? Julian encogió los hombros. No lo sé. Supongo que bien. O mal. No estoy seguro de cómo se supone que debe sentirse uno cuando su madre se muere. Lo siento, Julian. De verdad. No tienes por qué sentirlo. Ella te hizo mucho daño. Eso no significa que deba alegrarme de su muerte. Julian asintió lentamente. ¿Irás a verla? Lo pensé un momento. La idea de volver a ver a Margarita, de enfrentarme a ella cara a cara, me provocaba náuseas. Pero también sabía que era una oportunidad para cerrar ese capítulo de una vez por todas. Iré, dije, mañana por la tarde. Gracias, Carolina. De verdad, gracias. Salió sin añadir nada más. Me quedé sola en el salón, con Mateo en brazos, mirando el oso de peluche que había dejado sobre la mesa. Era un gesto simple, insignificante, pero que decía mucho del hombre que Julian estaba intentando ser. ¿Sabes una cosa, Mateo? Susurré. Tu padre está cambiando. No sé si será suficiente, pero está intentándolo. Mateo balbuceó algo, como si entendiera. Y yo también estoy cambiando. Ya no soy la mujer que fui. Ya no soy la víctima. Soy otra cosa. Algo más fuerte, más sabia, más completa. Lo besé en la frente y subí a su habitación para dejarlo con Rosa. Al día siguiente, a las 5 de la tarde, me presenté en la clínica donde Margarita estaba ingresada. Era un centro privado, pequeño, discreto, en las afueras de Madrid. La habitación estaba en la 3.ª planta, al final del pasillo. Llamé a la puerta con los nudillos. Adelante, dijo una voz débil, irreconocible. Empujé la puerta y entré. Margarita estaba en la cama, con una bata blanca y el pelo recogido en un moño desordenado. Tenía el rostro pálido, las mejillas hundidas, los ojos apagados. Parecía un fantasma de la mujer que había conocido. Caridad, dijo, con una sonrisa débil. Has venido. Me llamo Carolina. Lo sé, pero para mí siempre serás Caridad. La chica que llegó a nuestra casa con miedo en los ojos y esperanza en el corazón. Esa chica murió. Margarita. La matasteis vosotros. Margarita cerró los ojos un momento, como si las palabras le dolieran físicamente. Lo sé, y me arrepiento cada día. ¿De verdad te arrepientes? ¿O solo dices lo que crees que necesito oír? Margarita abrió los ojos y me miró fijamente. Merezco tus dudas. Mereces todo mi odio, pero te juro por Dios que me arrepiento. De todo, de cada palabra que te dije, de cada cosa que te hice, de cada lágrima que te hice derramar. Me senté en la silla junto a la cama, sin apartar la vista de ella. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me trataste tan mal? Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que le robaras a mi hijo, de que te lo llevaras lejos de mí, de que dejaras de necesitarme. Nunca quise robarte a Julian. Solo quería que me quisiera. Lo sé, y yo te lo impedí. Te vi como una amenaza, no como una persona. Y te destruí. Margarita extendió la mano hacia mí, pero no la tomé. No te pido que me perdones, continuó. Solo quería decirte que lo siento, que siento haberte hecho daño, que siento no haber visto lo que realmente eras. ¿Y qué soy realmente? Eres una superviviente. Eres fuerte, inteligente, valiente. Eres todo lo que Julian necesitaba y todo lo que yo nunca supe valorar. ¿Y ahora qué? ¿Qué esperas que haga con tus disculpas? Nada. Solo quería decírtelas antes de irme. ¿Irte a dónde? A ningún sitio. Simplemente, irme. El silencio se instaló entre nosotras. Un silencio pesado, cargado de años de rencor, de dolor, de palabras no dichas. Te perdono, dije, y las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. Te perdono, Margarita, no por ti, sino por mí, porque necesito soltar este peso para poder seguir adelante. Margarita rompió a llorar, lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas hundidas. Gracias, susurró, gracias, Caridad. No sabes lo que significa para mí. Llámame Carolina, es mi nombre. Carolina, repitió, sonriendo entre lágrimas. Carolina Montgomery, un nombre precioso para una mujer increíble. Me levanté, caminé hacia la puerta, pero antes de salir, me volví. Cuídate, Margarita, tú también, Carolina, y cuida de mi nieto. Siempre lo haré. Salí de la habitación con el corazón más ligero. Había perdonado a Margarita, no porque ella lo mereciera, sino porque yo necesitaba liberarme de ese peso. En el pasillo,
me encontré con Julian. Estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y la mirada perdida. Gracias, dijo, por venir, por perdonarla. No lo he hecho por ella, lo he hecho por mí, lo sé, pero aún así, gracias. ¿Cómo está? Mal. Los médicos dicen que le quedan semanas, quizá días. Lo siento, no tienes por qué sentirlo. Ella te hizo mucho daño. Eso no significa que deba alegrarme de su muerte. Julian asintió lentamente. Carolina, quería preguntarte una cosa. Dime, ¿crees que algún día podremos ser, no sé, amigos? Lo miré largamente, busqué en sus ojos algún rastro del hombre que me había hecho daño, pero solo encontré a un hombre roto, arrepentido, que intentaba reconstruir su vida. No lo sé, Julian. El tiempo lo dirá. ¿Me darás una oportunidad? Te daré la oportunidad de demostrar que has cambiado, pero no esperes nada más. Lo nuestro terminó el día que me dejaste sola en el hospital. Lo sé, y acepto tus condiciones. Bien, entonces, nos vemos. Di media vuelta y caminé hacia el ascensor, pero antes de que las puertas se cerraran, oí su voz. Carolina, sí, gracias, por todo. No respondí. Las puertas del ascensor se cerraron y comencé a bajar, sintiendo que una etapa de mi vida se cerraba para siempre. Las semanas siguientes fueron tranquilas, demasiado tranquilas. Quizá, me dediqué a reconstruir Pierce Corporation, a establecer nuevas políticas éticas, a despedir a los directivos que habían estado implicados en las prácticas corruptas de la familia Pierce, y mientras tanto, Julian comenzó su proceso de redención. Se apuntó a terapia, dejó el alcohol, se alejó de su madre, aunque la visitaba a diario en la clínica, incluso empezó a trabajar como voluntario en un comedor social, ayudando a personas sin hogar. Está cambiando de verdad, me dijo Nathan una tarde, mientras cenábamos. No es una fachada, es genuino. ¿Cómo lo sabes? Porque he hablado con su terapeuta, con su permiso, claro, y me ha dicho que Julian está haciendo un trabajo interior profundo, que está enfrentando sus demonios, sus miedos, sus inseguridades. ¿Y tú te fías de eso? No del todo, pero reconozco el esfuerzo. Yo también lo reconozco, pero no estoy lista para perdonarle del todo. No te pedimos que lo hagas, solo te pedimos que le des tiempo. El tiempo lo dirá. Una semana después, recibí una llamada que lo cambió todo. Era Julian. Su voz sonaba tensa, angustiada. Carolina, ha pasado algo. ¿Qué ocurre? Mi madre ha muerto. Esta mañana, en la clínica. El silencio se instaló entre nosotros. Lo siento, Julian, dije, y esta vez lo decía de corazón. Lo siento de verdad. Gracias. El funeral será pasado mañana, en la iglesia de San Francisco de Borja. Me gustaría que vinieras. Iré. Gracias. De verdad. Gracias. Colgué y me quedé mirando el teléfono un largo rato. Margarita Pierce había muerto, la mujer que me había hecho la vida imposible, que me había humillado, insultado, amenazado. Ya no existía, y yo sentía vacío, no alegría, no tristeza, no satisfacción, solo vacío. El funeral fue íntimo, familiar. Asistieron unas 50 personas, entre amigos de la familia, socios comerciales y algunos curiosos. Julian estaba de pie junto al ataúd, con el rostro pálido pero sereno. Cuando me vio entrar, asintió ligeramente. Yo asentí también y me senté en la última fila, junto a Nathan. El sacerdote pronunció unas palabras, recordando la vida de Margarita, sus virtudes, sus logros. Habló de su amor por su familia, de su dedicación a la empresa, de su fe inquebrantable. No mencionó sus defectos, no mencionó el daño que había causado, pero eso era lo que se hacía en los funerales, recordar lo bueno, olvidar lo malo. Cuando terminó la ceremonia, Julian se acercó a mí. Gracias por venir, dijo. Significa mucho para mí, lo sé. Lo siento por tu pérdida, no tienes por qué sentirlo. Ella te hizo mucho daño, eso no significa que deba alegrarme de su muerte. Julian asintió lentamente. Carolina, quería decirte una cosa. Mi madre, antes de morir, me pidió que te diera esto. Sacó un sobre de su bolsillo y me lo tendió. Estaba sellado, con mi nombre escrito a mano en la parte frontal. ¿Qué es? No lo sé, no lo he abierto. Me dijo que te lo diera después del funeral. Tomé el sobre con manos temblorosas. Gracias, Julian. De nada. Me di media vuelta y salí de la iglesia. En el coche, con Nathan al volante, abrí el sobre. Dentro había una carta, escrita a mano, con la letra temblorosa de alguien que sabe que le queda poco tiempo. Querida Carolina, si estás leyendo esta carta, significa que ya me he ido, y antes de irme,
Quería decirte unas cosas que nunca tuve el valor de decirte en vida. Lo primero, siento haberte hecho daño. Siento cada palabra, cada gesto, cada mirada de desprecio. No tenía derecho a tratarte como lo hice, y me arrepiento profundamente. Lo segundo, gracias por haber hecho feliz a mi hijo. Durante los 3 años que estuviste con él, fue más feliz de lo que había sido en toda su vida. Y yo, en lugar de alegrarme, sentí celos. Celos de que le dieras algo que yo nunca pude darle. Amor incondicional. Lo tercero, cuida de Mateo. Es un niño precioso, y sé que será un hombre maravilloso gracias a ti. No permitas que el apellido Pierce manche su vida, que sea un Montgomery, como debe ser. Y lo último, perdóname, no porque lo merezca, sino porque necesitas liberarte de este peso para poder ser feliz. Con todo mi arrepentimiento, Margarita. Las lágrimas brotaron de mis ojos antes de que pudiera contenerlas. Lágrimas de dolor, de alivio, de liberación. ¿Estás bien?, preguntó Nathan. Sí, respondí, secándome las lágrimas. Estoy bien, por primera vez en mucho tiempo. Estoy bien. Guardé la carta en el bolsillo y miré por la ventana mientras el coche se alejaba de la iglesia. Margarita había muerto. Julian estaba cambiando. Yo estaba reconstruyendo mi vida, y en medio de todo aquello, había encontrado algo que creía perdido para siempre, la paz. Esa noche, cuando llegué a casa, subí a la habitación de Mateo. Estaba despierto, mirando el móvil musical que colgaba sobre su cuna. Hola, mi niño, susurré, sentándome a su lado. Hoy ha sido un día importante. Tu abuela paterna ha muerto, y aunque te parezca extraño, la he perdonado. Mateo balbuceó algo, agitando los bracitos. ¿Sabes qué he aprendido hoy? He aprendido que el perdón no es para los demás, es para uno mismo, y yo, por fin, me he perdonado a mí misma por haber permitido que me trataran así. Lo tomé en brazos y lo abracé contra mi pecho. Te prometo, Mateo, que nunca permitiré que nadie nos haga daño. Te prometo que crecerás en un ambiente de amor y respeto. Te prometo que serás feliz. El bebé se acurrucó contra mí, buscando el calor de mi cuerpo. Y te prometo también que, si tu padre demuestra que ha cambiado de verdad, le daremos una oportunidad, no como pareja, sino como persona, porque todos merecemos una segunda oportunidad. Mateo cerró los ojos y se quedó dormido, con la respiración suave y regular. Yo me quedé despierta, mirando por la ventana, sintiendo que una nueva etapa comenzaba, una etapa de paz, de amor, de esperanza, una etapa en la que, por fin, podía ser feliz. 3 años después, yo estaba en el jardín de la mansión Montgomery, viendo a Mateo corretear detrás de una mariposa, cuando Nathan apareció con una expresión que no supe descifrar. Ha llegado una carta para ti, dijo, tendiéndome un sobre de papel marfil. Lo tomé y reconocí la caligrafía al instante. Era de Julian. Durante los últimos 3 años, me había escrito puntualmente cada mes, cartas largas, detalladas, en las que me contaba su proceso de rehabilitación, su trabajo en el comedor social, sus sesiones de terapia. Nunca había respondido a ninguna, pero las había guardado todas en una caja de madera bajo mi cama. Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta era más corta de lo habitual. Querida Carolina, han pasado 3 años desde la última vez que nos vimos. 3 años en los que he trabajado duro para convertirme en la persona que mereces tener cerca. He completado mi terapia. He ayudado a más de 200 personas en el comedor social. He reconstruido mi vida desde los cimientos. No te pido que me perdones. No te pido que vuelvas conmigo. Solo te pido una oportunidad para conocerte de nuevo, para conocerte como la persona que eres ahora, no como la que fui. He alquilado una casa pequeña en el campo, a las afueras de Toledo. Tengo un huerto, 2 perros, y una vida sencilla que me ha enseñado más que todos los años de lujo y excesos. Me gustaría invitarte a visitarme, a ti y a Mateo, sin compromiso, sin expectativas, solo para tomar un café y hablar. Si decides no venir, lo entenderé, y seguiré escribiéndote, porque tú y Mateo sois lo más importante que tengo. Con todo mi respeto, Julian. Doblé la carta lentamente y la guardé en el bolsillo. ¿Qué pone?, preguntó Nathan. Me invita a visitarle, a su casa en Toledo. ¿Vas a ir? No lo sé. Lleva 3 años escribiéndote, Carolina, 3 años demostrando que ha cambiado. Quizás sea el momento de darle una oportunidad. ¿Y si no ha cambiado? ¿Y si todo es una farsa? Entonces te levantas y te vas, pero al menos lo habrás intentado. Lo miré largamente, buscando en sus ojos algún indicio de lo que debía hacer. ¿Tú qué harías? Yo ya he visto suficiente dolor en esta vida,
Si alguien muestra un arrepentimiento genuino durante 3 años seguidos, merece al menos una oportunidad para demostrarlo. Suspiré profundamente. Hablaré con Mateo. Esa noche, durante la cena, me senté frente a mi hijo, que ya tenía 3 años y era una versión en miniatura de mí, mismos ojos oscuros, misma sonrisa traviesa, misma determinación en la mirada. Mateo, dije, tomando su mano, ¿te gustaría conocer a una persona muy especial? ¿Quién? Preguntó, con la boca llena de puré de patatas. Se llama Julian. Es un amigo de mamá, vive en el campo, tiene perros y un huerto. ¿Perros? Los ojos de Mateo se iluminaron. Quiero ver los perros. Sonreí, a pesar de la ansiedad que sentía en el pecho. Entonces iremos a visitarle. Este fin de semana, el sábado por la mañana, conduje hasta Toledo con Mateo en el asiento trasero, cantando canciones infantiles y señalando las vacas que pastaban en los prados. El navegador me guió hasta una casa blanca de una sola planta, rodeada de un jardín salvaje lleno de flores y árboles frutales. Aparqué el coche y me quedé un momento mirando la casa. Era modesta, sencilla, completamente diferente a las mansiones a las que Julian estaba acostumbrado, pero había algo acogedor en ella, algo que transmitía paz. Antes de que pudiera bajarme del coche, la puerta de la casa se abrió y Julian apareció. Llevaba un jersey de lana marrón, vaqueros desgastados y botas de campo. Tenía el pelo más largo, canoso en las sienes, y una barba cuidada que le daba un aspecto más maduro, más sereno. Carolina, dijo, con una sonrisa tímida, has venido, te lo prometí, y yo te prometí que cambiaría, y lo he hecho. Bajé a Mateo del coche y lo tomé de la mano. Julian se agachó para estar a su altura. Hola, Mateo, soy Julian. He oído que te gustan los perros. Sí, exclamó Mateo, saltando de emoción. ¿Tienes perros? Tengo 2. Se llaman Luna y Estrella. ¿Quieres conocerlas? Sí. Julian extendió la mano hacia Mateo, y mi hijo la tomó sin dudar. Caminaron juntos hacia la casa, con Mateo saltando a su lado, haciéndole preguntas sobre los perros, el huerto, las flores. Yo lo seguía a cierta distancia, observando la escena con una mezcla de emociones. Ver a Julian con Mateo, ver cómo le sonreía, cómo le hablaba con paciencia y cariño, me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Dentro de la casa, todo era acogedor. Muebles de madera, estanterías llenas de libros, una chimenea encendida, en el suelo, 2 perros grandes y peludos esperaban con la cola wagging. Luna, Estrella, gritó Mateo, lanzándose a abrazarlos. Los perros lamieron su cara mientras él reía, y Julian me miró con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Pasa, siéntate, he preparado café y galletas. Me senté en el sofá, frente a la chimenea, mientras Julian servía el café. Mateo estaba en el suelo, jugando con los perros, completamente absorto. Tu casa es preciosa, dije, muy acogedora. Gracias. Me costó acostumbrarme al principio, después de años viviendo en mansiones, pero aprendí que la felicidad no está en las cosas materiales, sino en las pequeñas cosas, en un buen libro, en una taza de café caliente, en la compañía de quienes te quieren. Suenas diferente. Lo soy. La terapia me ayudó a entender muchas cosas, a entender por qué era como era, por qué hacía lo que hacía, y a perdonarme a mí mismo para poder cambiar. ¿Y lo has conseguido? ¿Perdonarte? Todavía estoy en proceso, pero cada día es un paso adelante. Julian se sentó frente a mí, con su taza de café entre las manos. Carolina, quería darte las gracias. ¿Por qué? Por darme esta oportunidad, por confiar en mí después de todo lo que te hice. No sabes lo que significa para mí. No confío en ti del todo, Julian, pero estoy dispuesta a darte el beneficio de la duda. Eso es más de lo que merezco, quizá, pero todos merecemos una segunda oportunidad. El silencio se instaló entre nosotros, pero no era incómodo. Era un silencio tranquilo, lleno de palabras no dichas pero comprendidas. ¿Cómo está tu padre?, preguntó Julian. Bien, salió de prisión el año pasado, después de cumplir su condena. Vive en una residencia, con supervisión. Le diagnosticaron Alzheimer. Lo siento, no tienes por qué. Él tomó sus decisiones y pagó por ellas. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Lo pensé un momento. Era una pregunta sencilla, pero la respuesta era compleja. Estoy bien. He reconstruido mi vida. He criado a Mateo. He aprendido a ser feliz. Pero siempre hay una parte de mí que se pregunta qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Yo también me lo pregunto, todos los días. Pero no podemos vivir en el pasado, Julian. Solo podemos mirar hacia adelante. Lo sé, y por eso estoy aquí,
porque quiero mirar hacia adelante contigo, como amigos, al menos, como personas que comparten un hijo y que pueden construir algo nuevo. ¿Algo nuevo? No sé el qué, pero estoy abierto a descubrirlo. Mateo se levantó del suelo y corrió hacia mí. Mamá, mamá, los perros son muy simpáticos. ¿Podemos quedarnos? Todavía no, cariño, pero podemos volver otro día. ¿Otro día?, preguntó Julian, con una sonrisa esperanzada. Quizá, respondí, si te portas bien. Mateo rió y volvió a jugar con los perros. Julian y yo nos quedamos mirando, compartiendo un momento de conexión que no habíamos tenido en años. Gracias, Carolina, dijo Julian en voz baja. De verdad, gracias. No me des las gracias. Solo estoy haciendo lo que creo correcto, y es más de lo que merezco. Deja de decir eso. El pasado ya pasó, ahora importa el presente. Julian asintió, con los ojos brillantes. Tienes razón. El presente es lo único que tenemos. Pasamos la tarde juntos, paseando por el huerto, dando de comer a las gallinas, jugando con los perros. Mateo estaba fascinado con todo, haciendo preguntas sin parar, riendo, explorando, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que las cosas podían ser diferentes, que el perdón era posible, que la esperanza no estaba perdida. Al atardecer, cuando el sol empezaba a ponerse, Julian nos acompañó al coche. Ha sido un día maravilloso, dijo. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarnos. ¿Volveréis? Sí, respondí, sorprendiéndome a mí misma. Volveremos. Julian sonrió, una sonrisa genuina, llena de luz. Entonces, hasta pronto, Julian. Subí al coche, acomodé a Mateo en su silla y arranqué el motor. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor y vi a Julian de pie junto a la puerta de su casa, con los perros a sus pies, saludando con la mano, y en ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. Pasaron los meses, las visitas a Toledo se hicieron más frecuentes, primero una vez al mes, luego cada 15 días, luego cada semana. Julian y Mateo desarrollaron una relación hermosa, llena de complicidad, de juegos, de momentos compartidos, y yo, lentamente, comencé a ver a Julian con otros ojos. Ya no era el hombre que me había abandonado, sino alguien nuevo, alguien que había trabajado duro para redimirse. Una tarde de primavera, estábamos sentados en el porche de su casa, viendo a Mateo corretear tras los perros, cuando Julian me tomó la mano. Carolina, dijo, con voz seria, quería decirte algo. Dime. Llevo 3 años y medio esperando este momento, 3 años y medio demostrándome a mí mismo que podía cambiar, que podía ser mejor. Y ahora que estás aquí, ahora que te tengo delante, solo quiero decirte una cosa. Que te quiero, que siempre te he querido, pero era demasiado cobarde para admitirlo, demasiado inmaduro para valorarlo. Y ahora, que he aprendido a ser mejor persona, quiero pedirte algo, una oportunidad de verdad, no como amigos, sino como algo más, como lo que siempre debimos ser. El corazón me latía con fuerza, miré sus ojos, sinceros, limpios, llenos de esperanza. Julian, no sé si estoy lista para eso. No te pido que lo decidas ahora, solo te pido que lo pienses, que consideres la posibilidad de que 2 personas que se hicieron daño puedan volver a quererse. Eso es mucho pedir, lo sé, pero estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. Lo miré largamente, buscando en sus ojos alguna señal de engaño, de manipulación, pero solo encontré sinceridad. Te daré una respuesta, dije, pero no hoy. Necesito tiempo. Tómate todo el tiempo que necesites. Yo estaré aquí, esperando. Esa noche, cuando volví a casa, me senté en la habitación de Mateo mientras dormía, observé su rostro tranquilo, su respiración suave, y pensé en todo lo que había pasado. Había perdonado a Julian, había perdonado a Margarita, me había perdonado a mí misma, y ahora, tenía que decidir si estaba lista para amar de nuevo. ¿Sabes una cosa, Mateo?, susurré, tu padre me ha pedido que vuelva con él, y no sé qué responder. Mateo se movió ligeramente, pero no se despertó. Parte de mí quiere decir que sí, otra parte tiene miedo, miedo de que vuelva a hacerme daño, miedo de que todo sea una farsa, miedo de volver a sufrir. Acaricié su mejilla con la punta de los dedos, pero también sé que el amor es riesgo, que no hay garantías, que a veces hay que saltar al vacío y confiar en que alguien te sostendrá. Me incliné y besé su frente. Sea lo que sea que decida, quiero que sepas que siempre serás lo más importante para mí, que pase lo que pase, estaré a tu lado. Salí de la habitación y cerré la puerta suavemente. En el pasillo,
Me apoyé contra la pared y cerré los ojos. La respuesta estaba dentro de mí. Solo tenía que encontrarla. A la mañana siguiente, llamé a Julian. Carolina, su voz sonaba nerviosa, esperanzada. He tomado una decisión. Sí, quiero intentarlo. Quiero darnos una oportunidad de verdad. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. Luego, oí su voz, entrecortada por la emoción. Gracias, Carolina, gracias. No sabes lo que significa para mí, pero con condiciones, las que sean. Primero, seguiremos yendo despacio. Nada de prisas, nada de presiones. Aceptado. Segundo, Mateo es lo primero. Si en algún momento siento que esto le afecta negativamente, lo dejamos. Aceptado. Y tercero, quiero que sigas yendo a terapia, que sigas trabajando en ti mismo. Aceptado. Todo aceptado. Sonreí, a pesar de los nervios que sentía. Entonces, nos vemos el sábado. Te espero. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Había tomado la decisión. Había decidido arriesgarme, confiar, amar de nuevo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo iba a salir bien. 3 años después de aquella llamada, Julian y yo nos casamos en una ceremonia íntima, en el jardín de su casa de Toledo. Mateo, que ya tenía 6 años, fue el padrino. Nathan me acompañó hasta el altar. Mi padre, aunque su memoria ya fallaba, sonrió desde su silla de ruedas. ¿Aceptas a Julian como tu legítimo esposo?, preguntó el juez. Sí, acepto, respondí, mirando a Julian a los ojos. ¿Y tú, Julian, aceptas a Carolina como tu legítima esposa? Sí, acepto, dijo él, con la voz rota por la emoción. Entonces, pueden intercambiarse los anillos. Julian tomó mi mano y deslizó el anillo en mi dedo. Era sencillo, de plata, con una pequeña inscripción en el interior. Siempre hacia adelante. Te quiero, Carolina, susurró. Te quiero más que a mi vida, y yo te quiero a ti, Julian. A pesar de todo, nos besamos bajo un arco de flores, mientras los invitados aplaudían y Mateo lanzaba pétalos al aire. Esa noche, mientras bailábamos en el jardín iluminado por farolillos, Julian me estrechó contra su pecho. ¿Sabes una cosa?, dijo. Nunca pensé que llegaría este día, nunca pensé que mereciera una segunda oportunidad. Todos merecemos una segunda oportunidad, Julian. Lo importante es aprovecharla, y pienso aprovecharla, cada día de mi vida. Eso espero. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Dime, que hemos llegado hasta aquí juntos, que hemos superado el dolor, el rencor, la desconfianza, y que ahora, por fin, podemos ser felices. Apoyé la cabeza en su hombro, sintiendo su calor, su amor, su presencia. Sí, dije, por fin podemos ser felices. Y mientras la música sonaba y las estrellas brillaban sobre nosotros, supe que había encontrado lo que había estado buscando durante tanto tiempo. No era la venganza, no era el poder, no era la riqueza, era el amor verdadero, el que sobrevive a todo, el que cura todas las heridas, y lo había encontrado en el lugar menos esperado, en los brazos del hombre que una vez me había roto el corazón, pero que ahora, con cada gesto, con cada palabra, con cada mirada, me demostraba que el cambio era posible, que el perdón era posible, que el amor era posible, y que, a veces, las segundas oportunidades son las que realmente importan.